Imagina lo que pasaría si durante un mes te enfocaras solo en ti. Si dejaras de mirar lo que hacen los demás. Si dejaras de compararte, de opinar, de envidiar, de competir. Imagina si cada pensamiento lo redirigieras hacia tu crecimiento, hacia tu paz, hacia tus hábitos, hacia tu mente. Suena radical, lo sé, pero los resultados serían extraordinarios. Mientras los demás siguen distraídos, tú te transformarías en silencio, porque cuando te enfocas en ti, el mundo deja de tener tanto poder y tú recuperas el control. No se trata de egoísmo, sino de responsabilidad, la misma que cultivaron los estoicos cuando decidieron que la única batalla que vale la pena es la interna. Piensa en tu mente como un rayo de sol atravesando una lupa. Si los rayos están dispersos, apenas calientan, pero cuando se concentran en un solo punto, pueden encender fuego. Así funciona tu energía mental. Cuando está dispersa entre 1000 pensamientos, compromisos, redes sociales y problemas ajenos, pierdes claridad, pierdes fuerza, pierdes dirección. ¿Cuántas veces has terminado el día agotado sin haber hecho nada realmente importante para ti? ¿Cuántas veces has sentido que haces mucho y avanzas poco? Ese es el síntoma de una mente que gotea energía por todas partes. Te dispersas en conversaciones irrelevantes, en conflictos que no te pertenecen, en expectativas que nunca se cumplirán. Y lo peor es que normalizas ese estado de fragmentación. Te acostumbras a vivir con la atención partida, creyendo que estar ocupado es lo mismo que estar enfocado. Pero no es lo mismo. Lo primero agota, lo segundo transforma. Muchos piensan que enfocarse en uno mismo es egoísmo, que priorizarse es descuidar a los demás. Pero eso es una mentira cultural que llevamos demasiado tiempo creyendo. Enfocarte en ti no es un acto de ego, es una necesidad de supervivencia emocional. Porque si tú estás mal, si tu mente está en caos, todo lo que toques lo estará también. Tu trabajo, tus relaciones, tus decisiones. Si no te haces cargo de ti, terminarás convirtiéndote en una carga para otros, aunque tus intenciones sean buenas. El enfoque consciente no te aísla del mundo, te prepara para enfrentarlo desde un lugar más estable, más centrado, más auténtico. Pero para poder enfocarte en lo que importa, necesitas identificar primero las fugas mentales, esos hábitos invisibles que drenan tu claridad, las comparaciones constantes en redes sociales, el exceso de información inútil, la necesidad de responder a todo, el miedo a quedar mal si dices no. Cada uno de esos elementos es una pequeña fuga, una grieta por donde se escapa tu energía. Hay una forma sencilla de detectar esas fugas. Observa tu mente después de cada actividad. ¿Te sientes lleno o vacío, con más claridad o con más ruido? Eso te dará la respuesta. Hay conversaciones que te expanden y otras que te encogen. Hay hábitos que te dan estructura y otros que solo te distraen de lo que deberías estar haciendo. El problema no es tener muchas cosas que hacer. El problema es no tener un criterio para decidir qué merece tu atención y qué no. Cuando todo importa por igual, nada importa de verdad. Vivimos en un mundo adicto a la validación externa, en una sociedad que nos enseña desde pequeños que nuestro valor está en lo que otros dicen de nosotros. Buscamos aplausos, likes, miradas de aprobación. Necesitamos que alguien más nos diga que somos suficientes. Necesitamos que otros confirmen nuestros pensamientos, nuestras decisiones, incluso nuestras emociones. Y sin darnos cuenta, entregamos nuestro poder. Marco Aurelio,
uno de los grandes filósofos estoicos, escribía en sus meditaciones para recordarse a sí mismo lo que era esencial. Deja que los que hablan, hablen. Tú, haz lo que debes hacer. Esta simple frase contiene una sabiduría profunda. El valor de tus acciones no depende de quién las observe, sino de la intención con la que las realices. Hay días en los que te sientes agotado, sin razón aparente. No has corrido una maratón, no has resuelto grandes crisis, y aún así estás drenado, la mente saturada, el cuerpo pesado, el alma sin ganas. Lo llamas cansancio, pero en realidad es otra cosa. Es un agotamiento emocional invisible, uno que no se nota a simple vista, pero que lentamente te va apagando por dentro. ¿De dónde viene ese agotamiento silencioso? Viene de vivir cumpliendo expectativas ajenas, de funcionar desde una presión que no es tuya, pero que te consume como si lo fuera. Intentas ser productivo, amable, responder rápido, no fallar, no decepcionar. Y sin darte cuenta, empiezas a operar desde un lugar que no te pertenece. El problema no es ayudar o estar para los demás. El problema es cuando lo haces a costa de ti, cuando el deseo de ser suficiente para otros te hace insuficiente para ti mismo. Otra causa son esas microdecisiones que tomas todos los días sin pensar. Pequeños síes, pequeñas concesiones, pequeños compromisos que parecen inofensivos. Aceptas tareas que no quieres hacer. Te sumas a planes que no disfrutas. Mantienes conversaciones que no te nutren. Y cada una de esas decisiones te roba un poco de energía. No lo notas al instante, pero al final del día estás vacío. No por lo que hiciste, sino por todo lo que dejaste de proteger. Es ahí donde aparece el sí automático, esa respuesta impulsiva que das cuando alguien te pide algo, cuando se espera algo de ti, cuando no quieres incomodar. Dices que sí para evitar el conflicto, para que no te vean mal, para que no te juzguen. Pero en ese sí, que no nace del corazón, te traicionas. Cada vez que accedes sin querer, te desconectas un poco más de ti. No todo lo que puedes hacer es lo que debes hacer. No todo lo que se espera de ti es lo que te corresponde entregar. El agotamiento emocional también es el resultado de vivir sin límites claros. Porque cuando no los pones, el mundo asume que no los tienes. Y si tú no proteges tu espacio, nadie lo hará por ti. Establecer límites no es un acto de ego, es un acto de conciencia. Es decir, hasta aquí llego yo. No por orgullo, sino por respeto. No para excluir, sino para preservar lo que es sagrado, tu bienestar mental. No necesitas gritar para marcar tu territorio. A veces basta con decidir que ciertas cosas ya no entran en tu vida. Para empezar a sanar ese agotamiento silencioso, necesitas dejar de vivir en automático. Necesitas preguntarte, ¿esto que estoy haciendo lo hago por mí o por cumplir? ¿Estoy actuando desde mi verdad o desde el miedo a decepcionar? ¿A quién le estoy dando mi energía que no la valora? La conciencia es el primer paso para el cambio. No puedes transformar lo que no ves, pero una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes seguir regalando tu paz a lo que no te construye. Decir no debería ser sencillo. Es una palabra corta, clara, directa. Y sin embargo, a muchos nos cuesta más que decir sí a algo que no queremos. ¿Por qué? Porque detrás de ese no que no decimos hay un miedo profundo. El miedo a incomodar, a decepcionar, a parecer egoístas o insensibles. Vivimos atrapados en la necesidad de agradar, de ser bien vistos, de evitar el rechazo. Y así, poco a poco, vamos cediendo nuestro espacio, nuestras prioridades y hasta nuestra dignidad.
por miedo a una reacción que ni siquiera es nuestra responsabilidad. La verdad es que nos enseñaron mal. Nos dijeron que ser buenos era decir que sí siempre, que negarse era ser frío, distante, incluso cruel. Pero no es verdad. Decir no no es una ofensa, es una declaración, es un límite, es un acto de respeto hacia ti mismo. Cuando dices no con honestidad, no estás rechazando a la persona, estás protegiendo tu tiempo, tu energía, tu bienestar. No se trata de vivir a la defensiva, sino de vivir con claridad. Porque si no tienes el valor de negarte cuando algo no resuena contigo, terminarás diciendo que sí a una vida que no te pertenece. El no consciente no hiere. Lo que hiere es el resentimiento que se acumula cuando callas, cuando cedes por obligación, cuando accedes y luego te sientes usado, ignorado, invisible. Cada sí que das desde la incomodidad es una traición silenciosa, una deuda contigo, un desgaste emocional que tarde o temprano pasa factura. No hay nada de virtuoso en vivir complaciendo a todos mientras tú te vacías por dentro. Aprender a decir no no significa volverse una persona dura o insensible. Significa entender que tu paz interior vale más que la aprobación ajena. Significa que no necesitas justificar cada decisión como si tu valor dependiera de la comprensión del otro. Un no, firme y amable, es más respetuoso que un sí lleno de frustración. Comunicar límites sin agresión es una habilidad que se entrena. No necesitas alzar la voz ni entrar en conflicto. A veces basta con frases simples, dichas desde un lugar sereno. Prefiero no hacerlo en este momento. Gracias por pensar en mí, pero no puedo. Eso no es algo que me funcione ahora. No estás siendo grosero, estás siendo claro. Y la claridad, aunque incomode a otros, te libera a ti. Una de las cosas más difíciles es romper con la necesidad de justificarse siempre. Sentimos que si no explicamos todo, los demás se molestarán, se alejarán o nos juzgarán. Pero la realidad es que quien realmente te valora no necesita que te justifiques para respetar tu no. Y quien necesita largas explicaciones para respetarte, probablemente no te respeta de verdad. Cuanto más fuerte es tu autoestima, menos necesidad tienes de convencer a otros. No se trata de ser inflexible, sino de ser coherente contigo mismo. Y sí, al principio sentirás culpa, porque estás rompiendo un hábito viejo, porque estás desobedeciendo la voz interior que dice, di que sí, no hagas problema. Pero si atraviesas esa culpa, si te mantienes firme, llegará algo nuevo, la tranquilidad. Descubrirás que decir no destruye relaciones sanas, las fortalece, que quien se aleja por no poder controlarte nunca estuvo realmente cerca, y que cada vez que te eliges a ti, tu mundo interior se ordena. Vivimos corriendo, haciendo listas interminables, respondiendo mensajes, cumpliendo plazos, apagando fuegos, y en medio de todo ese ruido, pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo realmente importa? ¿O simplemente lo hago porque alguien más lo espera? Porque el mundo corre, porque no quiero quedarme atrás. La mayoría de las personas no viven, reaccionan. Viven en modo urgencia, no en modo propósito. Y ese desorden interno, esa confusión constante, es la causa de mucho del agotamiento y la insatisfacción que arrastramos. La filosofía estoica nos invita a hacer una pausa, a observar lo esencial, a recordar que no todo lo que parece importante lo es, y que muchas de las cosas que nos quitan el sueño, en realidad, están fuera de nuestro control. Marco Aurelio lo repetía con firmeza: haz lo que debes hacer,
Lo demás es ruido. Y ese ruido hoy está más presente que nunca. Vivimos preocupados por opiniones ajenas, resultados inciertos, eventos externos que no podemos manejar. Pero cuanto más intentas controlar lo que no depende de ti, más te pierdes de lo único que sí puedes gobernar: tu mente, tus decisiones, tu carácter. El primer paso para redefinir tus prioridades es aceptar esa verdad estoica. No puedes controlarlo todo, pero sí puedes controlar cómo respondes. Ahí está tu poder, en lo que eliges pensar, en lo que decides decir, en cómo actúas cuando nadie te ve. Cuando comprendes esto, algo cambia. Dejas de desgastarte intentando modificar el mundo y empiezas a trabajar en ti. Y es desde ese centro donde puedes comenzar a reordenar tu vida, no por lo que otros quieren, sino por lo que tú realmente valoras. Porque sí, el mundo te empuja a lo urgente. Todo es para ahora. Todo es prioritario. Todo arde. Pero la mayoría de esas urgencias son inventadas, son distracciones disfrazadas de importancia. Reordenar tu vida, desde los valores y no desde las prisas, es una revolución silenciosa. Implica decir no a lo inmediato para decir sí a lo trascendente. Implica dejar de vivir en modo reacción y empezar a vivir en modo elección. ¿Qué es lo que más valoras? ¿La paz mental? ¿La honestidad? ¿La autenticidad? ¿El crecimiento personal? Eso es lo que debe guiar tu agenda, tus relaciones, tus decisiones. Los estoicos tenían una brújula interior, la virtud. No actuaban en función de lo que les convenía, sino de lo que era correcto. Para ellos, vivir bien no era tener más, sino ser mejor. No era complacer a todos, sino ser fiel a sus principios. Y esa brújula sigue vigente. La virtud no pasa de moda. Ser íntegro, valiente, justo y moderado sigue siendo más importante que cualquier éxito superficial. Cuando haces de la virtud tu prioridad, tu vida se simplifica. Ya no tienes que agradar a todos. Ya no necesitas hacer 1000 cosas. Solo necesitas hacer lo correcto una y otra vez. Vivir con intención no es llenar tus días de tareas, es vaciarlos de lo innecesario. Es decir menos, pero con más verdad. Hacer menos, pero con más profundidad. Estar en menos lugares, pero más presente. La simplicidad estoica no es pobreza, es poder. Poder decir, esto no me sirve, esto no me define, esto no me lleva a donde quiero. Es poder soltar el exceso para abrazar lo esencial. Hay una gran diferencia entre ser auténtico y ser agradable. Entre vivir desde lo que eres y vivir desde lo que los demás esperan de ti. Lo primero te da libertad, lo segundo te ata. Y lo más triste es que muchos ni siquiera notan cuando cruzaron esa línea. Empiezan a reír cuando no quieren, a decir que sí por compromiso, a vestirse, hablar y actuar según lo que creen que será aprobado. Y así, poco a poco, se alejan de sí mismos, sin darse cuenta. Buscar aprobación no es el problema. Es humano querer ser aceptado, valorado, amado. Pero cuando esa necesidad se vuelve el centro de tu identidad, pierdes el rumbo. Porque ya no decides por ti, decides por el reflejo que proyectas. Te conviertes en una versión editada, filtrada, moldeada para encajar. Y cuando eso sucede, te sientes vacío, aunque te aplaudan. Te sientes confundido, aunque nadie te critique. Porque el precio de la aprobación externa es alto. Cuesta tu autenticidad. El autoconocimiento, en cambio, es un camino más difícil, pero infinitamente más valioso. Implica mirar hacia adentro sin filtros. Implica reconocer quién eres realmente cuando nadie te observa. Tus miedos, tus deseos, tus contradicciones. Implica dejar de mentirte para poder avanzar. Porque sí,
Muchas veces, el autoengaño se disfraza de amabilidad, de humildad, incluso de bondad. Pero si haces algo que no quieres, si dices lo que no piensas, si aceptas lo que no te conviene, no estás siendo noble, estás siendo invisible. La filosofía estoica ofrece herramientas para volver a ti. Marco Aurelio escribía para recordarse lo esencial. Deja que los que hablan, hablen. Tú, haz lo que debes hacer. Esa es la base, observarte, silenciar el ruido externo y preguntar, ¿esto nace de mí o de mi necesidad de agradar? ¿Lo que estoy eligiendo me representa o me adapta? Una técnica poderosa es la escritura honesta. Sentarte contigo mismo y escribir sin filtros lo que sientes, lo que temes, lo que anhelas. Ahí verás con claridad dónde estás viviendo por ti y dónde por la mirada ajena. Otra técnica es el desapego consciente. Tomar decisiones pequeñas sin consultar, sin buscar aprobación. ¿Te gustó esa música? ¿Te interesa ese tema? ¿Quieres estar solo? Hazlo. No expliques, no edites, no justifiques. Esa es tu práctica diaria de libertad. Y sobre todo, repítete esta verdad estoica. La única aprobación que importa es la tuya. La del tú que duerme tranquilo por ser coherente. La del tú que se respeta, aunque el mundo no lo aplauda. Porque la gente cambia, las opiniones cambian, las modas cambian. Pero tú estás contigo siempre. Y si te pierdes tratando de encajar, ¿quién se queda contigo cuando nadie más lo hace? Empieza por observarte, no para juzgarte, sino para comprenderte. Pregúntate con honestidad brutal, ¿estoy eligiendo esto porque lo quiero o porque quiero que me quieran? Y cada vez que notes que vives desde afuera, regresa. Regresa a tu centro, a tus valores, a tu verdad. Porque ahí es donde está la paz que ninguna aprobación externa puede darte. Hacemos cosas esperando que alguien lo note, que nos digan que lo hicimos bien, que nos reconozcan el esfuerzo, el talento, el sacrificio, que alguien, al menos uno, aplauda. Y cuando no pasa, sentimos vacío, duda, frustración, como si el valor de lo que hicimos dependiera de que alguien lo señalara. Pero la verdad es otra. No necesitas que te vean para que valga. No necesitas que te aplaudan para que tenga sentido. Pero has aprendido a vivir como si lo necesitaras. Desde pequeños nos enseñaron que el aplauso es recompensa, que si haces bien las cosas, recibirás aprobación, y sin darnos cuenta, crecemos programados para buscarla. Empezamos a medir nuestro valor en función de las reacciones externas. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos elogios? ¿Cuántos ojos nos miran? Y poco a poco, lo que hacemos deja de ser una expresión auténtica y se convierte en una estrategia para ser vistos. La dependencia del reconocimiento externo es una forma de adicción, sutil, socialmente aceptada, pero adicción al fin. Porque cuando no llega, te duele. Y cuando llega, nunca es suficiente. Quieres más, siempre más. El problema no es recibir reconocimiento, sino necesitarlo para sentirte válido. Porque si solo te valoras cuando otros lo hacen, tu autoestima tiene fecha de vencimiento. Depende de la opinión volátil de personas que muchas veces ni siquiera te conocen de verdad. Romper esa adicción al ser visto es incómodo. Al principio sentirás que tus logros pierden brillo, que tu esfuerzo no tiene testigos, que lo que haces se desvanece en el silencio. Pero ese silencio es donde empieza la transformación. Es ahí donde aprendes a validar tu propio proceso, donde entiendes que lo que vale no es lo que otros ven, sino lo que tú construyes, incluso cuando nadie mira. Ese es el verdadero mérito. Actuar desde la convicción, no desde la necesidad.
La filosofía estoica lo tenía claro. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino acepta que sucedan como deben, y andarás bien. En otras palabras, haz lo correcto, aunque nadie lo reconozca. Hazlo porque es lo que debe hacerse, no porque alguien lo aplaudirá. Marco Aurelio escribía sus reflexiones sin intención de publicarlas, solo para recordarse a sí mismo cómo debía actuar. No por fama, no por admiración, solo por virtud. Y eso, en este mundo tan necesitado de validación, es una forma profunda de libertad. Aprender a validar tu propio proceso no es ego, es responsabilidad. Es sentarte contigo mismo al final del día y preguntarte: ¿fui coherente? ¿Actué con honestidad? ¿Di lo mejor de mí, aunque nadie lo viera? Si la respuesta es sí, entonces ganaste. Aunque el mundo guarde silencio, tú sabes lo que hiciste, y eso basta. O mejor dicho, eso debería bastar. Hacer las cosas bien, aunque nadie lo note, es una declaración silenciosa de integridad. Es el arte de no necesitar escenario para ser auténtico, de no esperar trofeos por cumplir con lo que sabes que es correcto. Porque cuando haces lo correcto, solo cuando te observan, no estás siendo ético, estás siendo estratégico. Pero cuando lo haces incluso en la sombra, cuando nadie aplaude, ahí es donde nace la verdadera fuerza. Ahí es donde se forja el carácter. No es fácil. A veces te dolerá ver cómo otros reciben reconocimiento por menos, mientras tú apenas eres notado. Pero esa es la prueba de que has aprendido a construir desde el propósito, no desde el ego. Y ese aprendizaje, aunque invisible, te cambia, te da paz, te da solidez, te da independencia. Cuando ya no necesitas ser visto para avanzar, te vuelves imparable. Silencioso, tal vez, pero firme. Y eso, en un mundo que vive gritando por atención, es un verdadero acto de revolución. La soledad tiene mala fama. La confundimos con abandono, con vacío, con tristeza. Nos enseñaron que estar solo es un problema que hay que resolver rápido. Llenamos el silencio con ruido, la casa con pantallas, el tiempo con distracciones. Pero, ¿y si la soledad no fuera un castigo, sino una oportunidad? ¿Y si en vez de huir de ella, aprendieras a habitarla? Porque cuando eliges estar solo, no por obligación, sino por decisión, ocurre algo poderoso. Te escuchas. Hay una diferencia enorme entre la soledad sufrida y la soledad elegida. La primera te encierra, la segunda te libera. La primera te hace sentir carencia, la segunda te ofrece claridad. No se trata de aislarte del mundo ni de rechazar el contacto humano. Se trata de aprender a estar contigo sin necesidad de escapar. Porque si necesitas estar rodeado todo el tiempo para sentirte bien, no estás en paz. Estás huyendo de ti. El silencio incomoda porque te pone frente a frente con lo que realmente eres. Sin máscaras, sin distracciones, sin aplausos, solo tú y tus pensamientos. Y por eso muchos lo evitan. Porque en el silencio aparece todo lo que escondes bajo la alfombra del día a día. Tus dudas, tus contradicciones, tus miedos, pero también tu voz, más auténtica, esa que no grita, pero guía, esa que no necesita validación, solo espacio. Y ese espacio solo se encuentra cuando te atreves a parar y a escucharte. Los estoicos comprendían el valor del retiro. Marco Aurelio, en medio del poder y el bullicio del imperio, escribía sobre la necesidad de volver a sí mismo. Decía que cada uno debe encontrar un refugio interior al que pueda retirarse constantemente. No hablaba de montañas ni templos. Hablaba de un estado mental, de una calma construida desde adentro. Porque sabía que sin esa pausa,
Sin ese espacio de introspección, el alma se contamina del mundo externo, pierde claridad, pierde dirección. El retiro estratégico no es desconexión del mundo, es reconexión contigo. Es cerrar la puerta por un momento para ordenar lo que hay adentro, para recordar qué quieres, qué necesitas, quién eres sin influencias. Esos espacios de soledad consciente son vitales. Ahí tomas las decisiones que realmente importan. Ahí dejas de actuar por inercia y empiezas a actuar por intención. No necesitas semanas. A veces, bastan minutos de silencio profundo para escuchar lo que el ruido lleva tiempo tapando. Pero para eso, tienes que dejar de huir de ti, dejar de tenerle miedo a tu mente cuando se apagan las distracciones. Pregúntate con sinceridad cuánto tiempo pasas contigo sin hacer nada, sin consumir nada, sin hablar con nadie. ¿Cuánto tiempo puedes estar solo sin sentir ansiedad? Ahí está la clave, porque si no soportas estar contigo, entonces hay algo que debes revisar. Y la única manera de revisarlo es quedándote, mirándote, escuchándote. La soledad elegida es una forma de respeto propio, es decir, me importo lo suficiente como para detenerme y preguntarme cómo estoy. No necesito estar disponible para todos a toda hora. No necesito responder de inmediato, compartir cada pensamiento, llenar cada espacio. Necesito silencio, necesito espacio, necesito volver a mí. Porque en ese regreso encuentras algo que no está afuera. Dirección, serenidad, verdad. Y cuando aprendes a estar solo, ya no aceptas cualquier compañía. Ya no buscas a otros por miedo, sino por afinidad. Ya no te llenas de ruido para no pensar, sino que eliges cuándo hablar y cuándo callar. La soledad no te endurece, te afina. No te aísla, te centra. Y cuando vuelves del silencio, vuelves con más claridad, con más poder, con más presencia. Te enseñaron que pensar en ti es egoísta, que si no estás disponible para todos, a toda hora, estás fallando, que si priorizas tu bienestar, estás dejando de ser buena persona. Y así aprendiste a ponerte siempre al final, a decir que sí cuando querías decir que no, a estar para todos menos para ti. Pero esa idea, aunque suene noble, es una trampa, porque enfocar tu energía en ti no es egoísmo, es supervivencia. Vivimos en una cultura que aplaude el agotamiento, que romantiza el sacrificio personal, que te hace sentir culpable si te detienes, si te cuidas, si pones límites, y así acabas repartiéndote en 1000 pedazos, atendiendo las urgencias de otros, resolviendo lo que no te corresponde, apagando fuegos ajenos mientras el tuyo se va apagando poco a poco, hasta que un día te despiertas vacío, exhausto, desconectado de ti mismo, y no sabes en qué momento te perdiste, pero sí sabes que ya no puedes seguir igual. Romper la creencia de que debes estar para todos es incómodo. Al principio, sentirás culpa, sentirás que estás decepcionando, pero en realidad estás despertando. Porque no puedes serlo todo para todos, sin dejar de ser alguien para ti. Cuando te pones siempre en último lugar, no estás siendo generoso. Estás siendo negligente contigo mismo. Estás descuidando a la única persona con la que vas a vivir el resto de tu vida. Lo que pierdes cuando te pones último no se nota de golpe. Se nota en tu nivel de energía, en tu irritabilidad, en la sensación de estar haciendo mucho, pero avanzando poco. En las noches donde no puedes dormir porque tu mente está saturada, pero tu alma está vacía. Se nota cuando ya no sabes si haces lo que haces porque quieres o solo porque debes. Y ahí es donde te das cuenta de que no se trata de ego,
Se trata de integridad, de cuidar el único recurso que no puedes recuperar, tu energía vital. Tú tienes la responsabilidad, no el lujo, de cuidar tu energía. Porque si tú te desmoronas, todo lo que sostienes se cae contigo. No puedes dar amor desde el resentimiento. No puedes ser apoyo si estás quebrado. No puedes iluminar a nadie si vives en sombras. Y sí, ayudar a los demás es importante, pero ayudarte a ti es urgente. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. La filosofía estoica habla de la importancia del autocuidado, no como indulgencia, sino como deber. Epicteto decía que cada persona debe proteger su mente como si fuera un templo. Marco